Bienvenidos amigos al 91º capítulo de Espejo Constitucional, ya 91 capítulos acompañándolos e informándolos del proceso constitucional. Bueno, estuvimos primero con el primer proceso y ahora ya vamos con el segundo proceso que va entrando a tierra derecha. Y por supuesto partimos este programa saludando al Instituto República, esta nueva casa, ¿cierto? Que contiene a Espejo Constitucional. También te recuerdo darle me gusta a este programa para que más personas se enteren de su existencia. Puedes compartir en redes sociales usando el hashtag Espejo Constitucional y por supuesto suscríbete al canal del Instituto República. Y bueno, pasamos entonces a lo que nos convoca. Les cuento que el invitado del día de hoy es un joven abogado. Él es director del programa constitucional del Instituto República. Me refiero a don Ricardo Hernández, que le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tarin. Feliz de estar contigo nuevamente y un saludo a todos los auditores. Sí, qué bueno que nos puedes acompañar porque hay harto que informarle a la gente, ¿cierto? Lo que se ha aprobado hasta ahora en el Consejo Constitucional, en el pleno del Consejo Constitucional. Antes de partir con eso, Ricardo, quería saber qué etapas vienen después de la aprobación en el pleno. Efectivamente, estamos como en el segundo tiempo de este proceso constitucional, ya terminando este segundo tiempo, y ya nos quedan poquitos meses para finalizar el proceso. Y lo que nos va quedando son dos pequeñas etapas, te diría yo. La etapa que va a quedar para el mes de octubre principalmente es una etapa donde los expertos que tuvieron un protagonismo al inicio vuelven a aparecer ahora realizando observaciones, realizando sugerencias de cambio a lo que hayan hecho los 50 consejeros que fueron electos por la ciudadanía. Y luego la última etapa ya sería la presentación del texto ya totalmente definitivo, ¿cierto? La campaña y el plebiscito donde la ciudadanía va a tener el poder de decir a favor o en contra el 17 de diciembre. Como ves, son plazos muy cortos. Es decir, que habiéndose aprobado algo en el pleno, ¿podría la comisión experta modificarlo? No modificarlo directamente. Lo que pueden hacer es realizar lo que se llaman observaciones, que no son simplemente consejos ni sugerencias, sino que ellos provocan una votación dentro del pleno. Por decir, es una instancia de revisión, pero vuelve a votarse. Entonces, si tú me preguntas que si una norma aprobada en el pleno podría modificarse, sí podría modificarse, pero no por los expertos propiamente tal, sino porque los consejeros le dieron la razón a la sugerencia de los expertos. Los Ah, consejeros, los 50, ellos tienen la última palabra siempre en este proceso, incluso si es que los expertos no están de acuerdo con algo y los consejeros dicen, mala suerte los expertos, en esto nos mantenemos firmes, se mantiene la norma entonces de los consejeros, de los 50 consejeros electos por la ciudadanía. perfecto, ya, entonces hasta aquí vamos bien. Vamos bien, las normas se van consolidando, pero todavía quedan ventanas para seguir mejorando el texto, en eso no hay ningún problema. Es decir, esas observaciones podrían ser, por ejemplo, en términos de redacción, de técnica jurídica, básicamente. Y no, pero incluso más, eso es una parte, lo que se podría llamar armonización, que deberían ir en todo texto, porque finalmente cuando hay este tipo de trabajos en distintas comisiones, hay normas que se van repitiendo y después efectivamente hay que hacer una limpieza del texto, mejorar la redacción. Pero también los expertos podrían hacer modificaciones de fondo, por decir, de norma, sugerir, por ejemplo, que se devuelva una norma a lo que ellos habían sugerido en el anteproyecto. Perfectamente podrían sugerir eso, pero eso se tiene que votar por los consejeros y si los consejeros le encuentran razón, podrían aprobarlo, pero si no, se mantiene el trabajo de los consejeros. Y en el Consejo, en esa instancia, se aprueba por 3/5 y se rechaza por 2/3, entiendo. Se aprueba por 3/5, efectivamente, si los consejeros aprueban algo por 3/5, queda ahí completamente ya para el texto definitivo, ¿cierto? Si Ya. se rechaza, no queda en la norma, pero y se abre una ventana, si es que, claro, entre estos dos quórums que tú no me mencionas muy bien, queda una ventana que podría irse a una comisión mixta, que simplemente eso es una tercera instancia de revisión, pero que ya ahora junta a los consejeros, a un porcentaje de consejeros con un porcentaje de expertos para que, ojalá de acuerdo, hagan una redacción que satisfaga, ¿cierto?, ambas instancias. Pero la última palabra, y esto se lo dejo muy claro a todos los que nos están escuchando, la va a tener
los 50 consejeros. Finalmente se va a votar por los 50, por decir, un pleno final que ratifique lo que se haga tanto en las observaciones como en esta comisión mixta de consejeros con expertos. Fíjate que tenemos una pregunta de una de las auditoras, dice, ¿qué porcentaje de avance llevamos hasta el momento? Si Más o tuviéramos que menos. poner un porcentaje, me voy a aventurar, yo te diría un 60%. ¿Por qué? Porque estamos finalizando una segunda gran etapa donde ya las normas se votaron, todas las normas del anteproyecto, más las más de 1000 enmiendas, ¿recuerdas que se presentaron? Ya se votaron por una vez en cada una de las comisiones, por lo tanto ya tenemos una votación sobre todas las normas y ahora estamos ya en plena votación de los plenos, donde están los 50 votando, y estos ya votaron capítulos muy importantes como derechos fundamentales. Ayer, incluso el sábado, estuvieron votando Congreso Nacional, y estos días que vienen ahora, por ejemplo, hoy día y mañana van a estar votando sobre el presidente de la República, norma súper importante, y después ya nos quedan los capítulos de los órganos autónomos, Ministerio Público, Banco Central, Contraloría, ¿cierto? Y ya se nos va acabando el plazo porque el 4 de octubre terminan de votar, el 7 le tienen que entregar el proyecto a los expertos para que hagan estas famosas observaciones. Perfecto. Vamos entonces a pasar a revisar estos documentos. Capítulo 2, entonces, derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, artículo 16. Bueno, el artículo 16 actual es como el 19 que tenemos en la Constitución Correcto, vigente, correcto. ¿cierto? Ahí, solo en ese artículo, que tiene muchos numerales, la gente va a ver, es bastante largo, Sí, es claro. porque ahí se contienen, yo te diría, una de las dos patitas fundamentales de toda constitución, que son los derechos fundamentales de las personas, nuestra garantía de que el Estado no nos puede pasar a llevar estos derechos mínimos que después se pueden ir desarrollando en la ley, ¿cierto? Y en la ley pueden haber otros, pero estos, los que están acá, son los mínimos y los que tienen supremacía por sobre la ley. Entonces, muy importante esta patita de derechos fundamentales. Sí, es lo que más le interesa a la gente, creo yo. Bueno, en el artículo 16, número 20, tenemos el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Consejo Constitucional consagra la libertad de elección en salud, educación y pensiones. Esto yo creo que es lo más importante de lo que se ha aprobado hasta el momento. Dice, en el marco del debate y votaciones de las normas referidas a los derechos y libertades fundamentales contenidas en el capítulo segundo del proyecto de nueva Constitución, el Pleno del Consejo Constitucional aprobó las propuestas referidas a salud, educación, libertad de enseñanza, seguridad social y derecho al trabajo, entre otras normas. Derecho a la educación, este es el artículo 16, número 22, literal B. Las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección de este derecho. Este tema era sumamente especial, bueno, para todos los padres, ¿no? De tener el derecho a educar. Se había dejado, entiendo, en el anteproyecto que era el derecho a elegir la educación, que es muy distinto a educar a los niños. ¿No es así, Ricardo? Cuéntanos un poco de eso. Efectivamente, aquí ya estamos entrando ya en tierra derecha respecto a cuáles son las garantías que tiene el ciudadano, la familia. No olvidemos que el anteproyecto dejó ciertos vacíos, ¿eh? Algunos vacíos los dejó a propósito para que sean temas que se debatan en el Consejo y otros por falta de acuerdo. Y en muchas de estas materias de la libertad de elegir en educación, salud, pensión y en otras, justamente es porque los expertos no llegaron a acuerdo en esos temas y quedaron vacíos. Entonces, súper importante que esos Claro. vacíos se vayan completando. Y en educación es especialmente delicado porque la educación, desde que el Estado se empezó a desarrollar en el siglo XIX, siglo XX, cuidado que algunos regímenes, algunas ideologías quieren tomar la educación como herramienta para introducir de repente su ideología política o ciertas tendencias que son propias de un sector político. Por eso siempre la educación tiene que estar tan bien protegida, la libertad de enseñanza, que es un derecho y un deber preferente de los padres con el desarrollo de los tutores, ¿cierto? Cuando estos falten. Pero, y en especial atención respecto a que ahora tenemos consagrado un Estado social y democrático de derecho, que yo no le veo nada malo que esté consagrado, pero hay que tener cuidado que hay un sector, especialmente la izquierda, que entiende otra cosa por Estado social, democrático y derecho. Y esa concepción un poquito más protagonista del Estado, más totalitaria del Estado, debe ser controlada
Y me parece que esta norma que tú acabas de leer, está como un poquito de reforzamiento a la libertad de enseñanza y el deber de los padres, va en el sentido de contener a esta visión de Estado social, democrático y de derecho, la protege bien, garantizando que los ciudadanos y las familias, bueno, tengan una educación, ojalá libre de ideologías, y que el derecho radique en los padres, ¿cierto? Qué importante eso. Fíjate que acá nos pregunta Lindsay, qué tan relevante es para el país el Estado social de derecho versus el Estado subsidiario? Yo lo que veo hasta ahora es que hoy día tenemos, sí, un Estado subsidiario, ¿cierto? Pero también un Estado social, porque en definitiva el Estado social es aquel que entrega derechos sociales y sin decirlo directamente la Constitución vigente ya está, se realizan estas acciones, ¿no es así? Ricardo, ¿qué opinas tú? Justamente lo que estamos hablando, esta pregunta muy, muy buena, porque la visión que te digo yo, que es más bien propia de la izquierda, es la que trata de anteponer estos dos conceptos, es decir, son cosas distintas. Entonces dice, el Estado subsidiario sería un Estado más mínimo y el Estado social es un Estado presente, ¿cierto? Que da bondades, etcétera. Y esa visión sabemos que no se cumple y al contrario, tiene muchos, muchos problemas con la libertad de las personas. Una visión que compatibilice estos dos conceptos, es decir, entender que un Estado social efectivamente se preocupa de sus ciudadanos, garantiza a través de sus instituciones propias del Estado o a través de privados, ojalá no le importe por qué institución vaya, lo importante es que la persona reciba salud, reciba educación, reciba su pensión. Es esta segunda visión la que nosotros vemos con mejores ojos y en la que creemos que hay que tener cuidado de que la Constitución vaya consagrando esta visión. Y hasta ahora yo creo que lo va logrando justamente con artículos como los que acabas de leer, Tani. Vamos entonces a la segunda lámina, derecho a la salud. Esto déjenme contarle que lo vamos a revisar en detalle, profundamente con el doctor Jorge Acosta la próxima semana, pero también lo queremos incorporar en este capítulo. Dice, derecho a la salud, artículo 16, número 21, garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. Muy bien, entonces, este derecho que está consagrándose en este sentido, y entiendo que también se aprobó un plan general para todas las Claro. personas. Cuéntame un poquito de eso brevemente, por favor, Ricardo. Claro, el artículo que acabas de leer justamente también fue completando el anteproyecto que tenía graves vacíos en tema de salud, pero la innovación que se ingresa, que fue justamente una de las impulsos que se estuvo desde República y el doctor Acosta, bueno, protagonista de ese impulso, y lo podrá explicar mucho mejor, pero yo creo que es una de las innovaciones más interesantes de lo que va de las votaciones, porque se hace cargo de la libertad de elegir de las personas, que en todas las encuestas marcan que todas las familias quieren elegir la educación, no quieren estar presa en un sistema u en otro. La idea es que exista, por ejemplo, un fondo estatal donde las personas pueden estar ahí si es que lo desean, o la idea sería que la gente que quiera, y ojalá que muchos puedan también acceder a otros sistemas. Pero el problema es que actualmente tenemos ciertas trabas en el sistema de salud. No todas las personas pueden elegir el sistema de salud privado. Hay ciertos desafíos importantes y sabemos porque estamos en plena una crisis de salud, sobre todo en el sector privado. Y el plan, se propone aquí un plan general para todas las personas, un plan que no podría discriminar, se hace cargo de algunas de las graves desafíos que tenemos hoy en día. Y bueno, esto claramente la Constitución no va a venir a solucionar todos los problemas, pero sí es un muy buen puntapié para que luego la ley vaya completando este plan, este sistema garantizado, que para que la gente lo entienda, la gente que utiliza el sistema de salud, es muy parecido al GES. Es decir, se garantizan un piso mínimo, ojalá que sea cada vez más de ciertas garantías en salud, y que el Estado las garantice sin importar si es que es un sistema público o un sistema privado. Si el sistema público está colapsado y no puede cumplir, bueno, la persona se le garantiza en el sistema privado, pero lo importante es que reciba la atención y no quedemos atrapados en una lista de espera ahí 1 año, 2 años sin recibir la atención que el Estado se había comprometido a otorgar, y por una visión ideológica de que solo se pueden atender en el sistema público, la persona queda atrapada y no. Ahora, bueno, esperemos que este plan se desarrolle hacia mayor libertad para la familia. Ojalá, sería muy bonito que quedara este derecho consagrado finalmente.
Bueno, trabajo y libertad sindical, este es el artículo 16, número 26, dice: la ley promoverá la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ejercicio del derecho al trabajo decente. Proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres, y el derecho a la sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva. Y esto me parece que fue lo que más les complicó a la izquierda, el tema de que solamente se puedan hacer huelgas en el marco, ¿cierto?, de una negociación colectiva. Me parece que es así, ¿no es cierto, Ricardo? Claro, el tema del derecho del trabajo, ¿cierto? Tiene muchos desafíos y hoy en día lo vemos. La pandemia nos aceleró el tema del teletrabajo, ¿cierto? Los jóvenes vienen con otra mentalidad de ya no estar en un trabajo, sino que se cambian, tienen distintos trabajos. Bueno, la verdad que la legislación laboral es un poquito, ahí tiene que ir avanzando con los tiempos. Pero el tema de la huelga había quedado en el anteproyecto bastante, o sea, ¿cómo decirlo? Con un peligro que era que estaba sin una relación al derecho al trabajo. Incluso están en dos artículos distintos. Está uno en el derecho al trabajo y el otro está en el derecho a la sindicalización. Y así quedó, pero como estaba sin una relación al trabajo, el derecho a la huelga se veía un poquito desconectado del trabajo. ¿Y cuál es el peligro de eso? La sobrepolitización de esta herramienta que tienen los trabajadores en casos de conflicto laboral. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto laboral y se dan las condiciones, bueno, tiene que haber un derecho a que el trabajador pueda negociar, tratar de equilibrar su poder negociador, pero cierto, dentro de un marco de reglas, dentro de un marco de que el tema sean condiciones laborales propias de la empresa. De desregular esto, de haber quedado abierto, se abre más la cancha para que la política entre en el tema de la huelga y trabajadores se puedan ir a huelga por otra empresa de otro lado o por un tema político que sería ya lo más grave, o sea, porque me gustó el gobierno, porque no me gusta el gobierno, unos trabajadores se podrían ir a paro, incluso esto relacionado con si los trabajadores del sector público tienen el derecho a huelga como titulares de poder paralizar, sabiendo que si un servicio público paraliza, afecta a una cantidad de personas increíble, personas que más lo necesitan y podrían afectar gravemente la seguridad, la salubridad pública, etcétera. Entonces, son temas súper delicados en que tenemos que abordar este derecho, pero que no quede abierto a que la ideología se meta, a que otros factores pudieran tensionar las relaciones laborales, justamente donde necesitamos es reactivación económica, que las relaciones laborales se lleven bien, son momentos delicados y en ningún caso la sobreideologización del trabajo va a ser bien en un país. Sí, pues vemos a los servicios públicos de pronto que se van a huelga y te dejan, Claro. no sé, pues sin posibilidad de sacar tu pasaporte, etcétera, y no hay competencia, o sea, yo no puedo ir a otra entidad a requerir ese servicio público. Y hoy día, Efectivamente, Dani, y atendiendo que incluso hoy estando prohibida la huelga en el sector público, aún así lo hacen. Por lo menos hay turnos éticos que algo salvan, pero imagínate que si hubiese quedado desregulado y le damos así sin más un derecho a huelga a los trabajadores del sector público, como tú dices, ¿a dónde voy? Si es que el servicio público no me atiende, no me dan el pasaporte y tengo que haber un familiar que está afuera, bueno, ¿qué hace la persona? Tengo que atenderme de urgencia, no te atienden porque está en paro la institución. ¿A dónde voy? O sea, es así el drama que se podría dar, es eventual, ¿cierto? Pero se podría dar, pero antecedentes tenemos, tal. Entonces, claro, hay que tratar este sí, tema muy delicadamente. o sea, se da y a pesar de lo que dice la Constitución vigente, como bien decías tú, acá me están Correcto. diciendo que hay que privatizar todo servicio público, lo encuentro toda la razón. Salvo Claro, o sea, la las modernización, ya armas. sea, hay muchas funciones públicas que perfectamente podrían ser privatizadas o en el sentido de que el estatuto administrativo de los funcionarios tiene que ser un poquito más flexible, modernizarse, no puede ser el estancamiento. El Estado, la verdad, que tiene distintas formas de tratar al estatuto. En ciertos casos se justifica que hay una diferencia, pero esto tiene que revisarse completamente. Tiene que haber una modernización, los incentivos tienen que ser los correctos para que el Estado esté al servicio de las personas y no sea un ente con un exceso de burocracia que finalmente termine cooptando y los derechos son de papel, pero a la hora de ejercerlo
tenemos un Estado ineficiente que no es capaz de cumplir ni siquiera lo mínimo que se compromete a cumplir. Entonces, algo de razón ahí le encuentro a César, que comentaba en que hay Sí, que privatizar cierto sector, hay que modernizar el servicio público de todas maneras. sí, de todas maneras. Bueno, derecho a la seguridad social, esto básicamente son pensiones. El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes establecidas por la ley sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales. Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta. Realmente yo con esta norma también estoy muy, muy contenta, a pesar de que hay que revisar todo el texto de todas maneras. Claro, esta norma como que da un poquito de tranquilidad al trabajador, ¿cierto? Un peligro que tuvimos muy latente en el proceso anterior, donde una visión ideológica que justamente buscaba que los fondos previsionales tuvieran mayor flexibilidad justamente para que el Estado pudiera utilizarlos. Se dice que se va a utilizar para invertir en empresas públicas, etcétera, lo que hubiese sido una pérdida total de los fondos de los trabajadores, de sus futuras pensiones. Ahora, esta norma lo que hace es proteger la cotización, los fondos previsionales y la rentabilidad que de ahí salga. Ahora, ¿podría en un futuro el sistema de pensiones que el Estado se ponga con más plata para los trabajadores? Perfectamente. Lo importante es que lo Claro. haga a través de impuestos generales y no a través de la cotización del trabajador, que la cotización es de él. Claro. ¿Cierto? Uno lo ve en la cartola cuando uno recibe la liquidación, uno ve el descuento y bueno, ese es mío y se va para mi pensión, pero no puede de ese fondo, de esa cotización, sacarla para pagar cosas que el Estado ahora quiera financiar en otro lado o a otros trabajadores. Bueno, no, eso que lo haga con impuestos, que es la herramienta que tiene el Estado para hacer solidaridad según la visión ahí que uno puede tener, pero los fondos de pensiones deben quedar para los trabajadores y los puntos extra también. Entonces, Exacto. contento de esa norma que se haya aprobado ahí. Y la solidaridad debe ser voluntaria, eso es muy, muy importante, ¿no es así? Bueno, veamos entonces, pasemos a revisar la próxima lámina. Dice, Consejo aprueba exención de contribuciones, que este es una de las normas preferidas por la ciudadanía, y derecho al acceso al agua. Derecho, aquí es donde sale el tema de las contribuciones, derecho a la vivienda adecuada. En el artículo 16, número 28, comillas, el Estado promoverá a través de instituciones estatales y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia. El inmueble destinado a vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Bueno, esta es una norma absolutamente popular. Hay gran parte de la población que está de acuerdo. No sé si me quieres aportar algún otro punto de vista No, claro. o... Esta norma muy popular, tuvo harta tensión dentro del Consejo, incluso afuera, no todos están de acuerdo, ¿cierto? Hay dos puntos que te podía comentar sobre esta norma. Uno es respecto a si convenía o no, o si era de rango constitucional tal precisión, ¿cierto? Y eso yo te diría que está en el ámbito de lo debatible. Claro, Las constituciones contienen temas de contribuciones, muchas las han tenido, pero no a tal nivel de detalle respecto a cierto caso, etcétera. Y eso efectivamente es debatible. Pero desde República nosotros impulsamos el debate de fondo, es que estos impuestos al patrimonio, ¿cierto? Impuestos que te graban cosas que uno ya pagó, ya compró, ya pagó impuestos por la renta ¿cierto? Que uno obtuvo, ya pagó al momento de la compra, pagó el IVA, y ya pagó, etcétera, incluso los impuestos por ejemplo, cuando es una vivienda, los al impuestos al crédito, mutuo, ¿cierto? impuesto al mutuo, Efectivamente. sí, Y más encima ahora al Estado hay que estarle pagando constantemente, bueno, esto es totalmente injusto, ya sea cualquier sea el ingreso. Y a ese punto te diría yo, incluso a lo más grande. Pero ya que la clase media esté pagando contribuciones ya es de una injusticia tremenda. Entonces, más allá del debate si estaba bien que esté en la Constitución o no, o que quizás deberían dejarlo como más genérico, así como el impuesto territorial será siempre una excepción, no sé,
los abogados pueden ponerse creativos, pero yo lo encuentro de justicia la norma. Yo creo que en el fondo esta norma está bien, en ningún caso se deben pagar contribuciones por algo que ya pagamos impuestos, y bastantes impuestos, te diría yo, Sí, Tari, pues. y más encima ahora hay que pagar una especie de arriendo. Y en especial, en esta norma también, felicitar que hayan puesto con propendencia a la propiedad de la vivienda, porque lo que ocurre es que hoy en día las personas que necesitan de la ayuda del Estado para obtener su vivienda, primero, es toda una osadía, Tarín, tienen que postular, ¿cierto?, de los comités, etcétera, y que más encima cuando llegue al final del proceso te digan, no, tu vivienda te la vamos a asignar, pero no como propiedad a tu familia, sino que como un arriendo nomás al Estado, y el Estado te la va a arrendar. No, no, o sea, el sueño es la casa propia, y el sueño está en la tranquilidad de lo que uno obtenga, ¿cierto? Es de uno. Entonces, las personas que están en comités y que necesitan la ayuda del Estado y que cumplen todos los requisitos y avanzan en todos sus procesos, tengan la tranquilidad que el Estado le va a ayudar con un subsidio, pero para la casa propia, no para un arriendo, para después tenerlos cooptados, que son, lógicamente lo que pasa es que el Ceremi de vivienda de tal región al final maneja todo un barrio que él arrienda, ¿cierto? Y a quién le dicen aquí arrienda más barato, más caro. No, no, eso en general es la propiedad lo que da la libertad a las personas, y ahí yo felicito a que hayan por lo menos cerrado este miedo que nosotros tuvimos en el proceso anterior. Aquí quedó bien consagrado un derecho a la vivienda adecuada, con énfasis en la propiedad, y qué bueno que ahora por lo menos es un golpe al impuesto injusto que llamamos nosotros en República, estos impuestos al patrimonio que hacen un doble pago finalmente, una especie de arriendo al Estado por algo que ya pagamos impuestos. Exactamente, además que dicen que las contribuciones suben en la medida que tenemos más artículos para seguridad, por ejemplo, cámaras de seguridad, cerco eléctrico, van subiendo las contribuciones. Entonces, la verdad que las personas que ponen cerco eléctrico, cámara de seguridad, etcétera, lo hacen porque el Estado no es capaz de dar lo básico, ¿cierto? Que es la Claro. seguridad de todos los chilenos. Entonces, No, o ¿cómo te imagínate, van a grabar? claro, imagínate una persona que recibe la casa, o una persona de tercera edad, ¿cierto? Que tiene su casa, que la pagó toda su vida, y cuando tiene menos ingresos, tiene que seguir pagando contribuciones, o una persona que hereda una casa, y puede ser que su casa esté en un barrio normal, pero justamente pavimentan o ponen un metro y sube la plusvalía por acción del mismo Estado, y ahora el Estado más encima le va a empezar a cobrar a esa persona, siendo que esa persona no debería por qué pagar esa sobretasa. Realmente yo creo que en el fondo esta norma le pega al corazón de la injusticia de lo que pueden ser algunos tributos en este país. Así es. Seguimos entonces, como dice el presidente Boric. Afirme artículos sobre nacionalidad y mecanismos para ejecutar derechos sociales. Nacionalidad, entonces, dice nacionalidad y ciudadanía, artículo 17. La calidad de ciudadano se pierde, entre otras cosas, por condena de delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas. Además, se pierde por los delitos que hayan cometido autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que hubieran merecido pena aflictiva. Esta es una innovación, entiendo, lo de la condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y relativo al tráfico de estupefaciente, trata o tráfico de personas. ¿No es así, Ricardo? Claro, es una innovación. La verdad que esto pudiera haber estado en la ley. De hecho, hoy día está abierta la posibilidad de que otros delitos también tengan la sanción de la pérdida de la ciudadanía. Claro, pero ahora se eleva. Esto responde claramente que esta Constitución se está haciendo cargo de un problema muy grave que estamos sufriendo, que es el tema de la seguridad. Y esta es una de las expresiones en que se pone el énfasis ya a nivel constitucional de que hay ciertos delitos que son de tal gravedad que hacen perder la ciudadanía. Y qué bueno que hayan puesto también a las autoridades, porque estas autoridades que tienen el primer deber de cumplir la Constitución, ¿cierto? Y con recursos de todos los chilenos, recursos públicos, cometan delitos. Bueno, qué bueno que tengan esta sanción y que vaya quedando ahí. Bueno, y ojalá se vayan añadiendo otros delitos más en la ley. Así es. También está aprobada la Defensoría de las Víctimas, entiendo, ¿no? Pero que esto lo vimos en el programa del jueves pasado. Eso también es otro avance que se propone respecto de la Constitución vigente, ¿no? Sí, no, la protección a las víctimas actualmente está radicada únicamente en el Ministerio Público, que es el que persigue finalmente
al imputado de un delito, y que en la práctica lo que pasa es que la víctima queda sin protección, porque el Ministerio Público no tiene los recursos apenas tiene los recursos para estar persiguiendo los delitos, no tiene casi la unidad de víctima de protección, la unidad de protección a las víctimas, la verdad que poco puede hacer. La víctima en general no tiene, no es que el Estado le ponga un abogado, ¿cierto? La víctima, además de sufrir de repente un delito, tiene que contratar un abogado para poder participar del proceso. Y bueno, en ciertos casos eso es bastante injusto. Y qué bueno que ahora está una buena innovación que se viene trabajando hace bastante tiempo, de protección a las víctimas, para que el Estado también en ciertos casos pueda apoyar a la víctima con un abogado, con recursos, para que la víctima también pueda hacerse parte del proceso, y no simplemente el que pueda contratar un abogado pueda hacer valer sus derechos, sino que todos los ciudadanos que son víctimas de un delito puedan participar del proceso que busque su reparación. Eso es lo que finalmente la gente quiere. Mira, acá tenemos una pregunta, dice Leonardo Lastra, dice, ¿qué significa perder nacionalidad? ¿Perder el voto? Imagino que más profundo que eso. Hablamos de perder la ciudadanía, entiendo que no es la nacionalidad, a ver, lo voy a Claro, correcto. revisar. Son dos Cosas distintas. estadios distintos, ¿cierto? La nacionalidad y la ciudadanía. La ciudadanía principalmente, claro, tiene estos derechos de elegir y ser elegido en un cargo público, ¿cierto? Serían como los principales, y serían pérdidas en este sentido, de poder acceder a un cargo público, o incluso la suspensión del derecho a voto en caso o la pérdida del derecho a voto en caso En el de pérdida fondo, de ciudadanía. la ciudadanía está ligada al voto o a los derechos políticos, y la Claro, nacionalidad tiene que ver con otras cosas, es decir, con ser chileno. A nadie le eliminan la nacionalidad, entiendo, salvo que tú adquieras nacionalidad en otro país o qué sé yo. Claro, son circunstancias mucho más acotadas. En general no está reservado a que por ciertos delitos uno pierda la nacionalidad. En general está más pensada en otro sentido, porque si no, la persona queda patria, ¿quién se hace cargo de esa persona? Exacto. Ya hay temas más de derecho internacional ahí que hay que ver, porque claro, alguien se tiene que hacer cargo cuando una persona, por ejemplo, comete un delito. La nacionalidad finalmente une el vínculo al país, y bueno, y si tiene que cumplir la condena en Chile, bueno, tendrá que cumplirla en Chile. Dice, ¿es verdad que los derechos colectivos están por sobre los derechos individuales? Me imagino que se refiere a los derechos colectivos de los pueblos originarios que quedaron, ¿no? Finalmente Claro, en el Pleno. quedó una mención, efectivamente, y se aprobó, quedó una mención a los derechos colectivos para los pueblos originarios. Aparece una vez en esto. Esto va a tener que desarrollarse en la ley. La verdad hay la pregunta que hace el auditor. ¿Es que estar por sobre? No, por ahora no estar por sobre, y no creo que lo esté. Pero sí hay que tener mucho ojo de cómo se van a desarrollar esos derechos colectivos, qué prerrogativas van a tener. Yo espero que se desarrolle bien esto después en el Congreso, para que en ningún caso pase a llevar derechos individuales, de los que es la base del derecho finalmente, de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Entonces ahí hay que tener ojo de cómo se desarrolle. Por ahora no hay el peligro, pero vamos a estar muy atentos ahí cómo se va desarrollando la ley. En ese sentido, Ricardo, se promueven, creo que es la palabra, la acción, se promueven los derechos colectivos de los pueblos originarios. Es decir, estamos dando una diferencia, ¿cierto?, de acuerdo a la raza. Eso en el siglo XXI se puede. Claro, Disculpa mi ignorancia, pero... No, es un tema que justamente choca, está en tensión efectivamente con el principio de igualdad ante la ley. Entonces, si de eso se trata, esta consagración de algunos privilegios, se podría decir de manera peyorativa, pero en algunos casos es así. Prebenda, ¿no? Claro, por Prebenda. pertenecer a cierto grupo. Y esto no solamente pasa, bueno, actualmente solo está quedando derecho en temas de derecho indígena, pero esto también ha pasado, y pasó mucho en la convención anterior, de pertenecer a cierta identidad, a cierto grupo. Y esto lo podríamos llamar a cierto grupo
lo llamaba la convención históricamente excluido. No sé si te acuerdas estar en el proceso Sí, anterior. claro. Entonces, como que, ¿quiénes son esos grupos históricamente excluidos? Bueno, la izquierda lo iba a decir, si es que eran los que fueron afectados por la conquista española, los que fueron afectados por la peste de no sé dónde. Claro. Eso nadie sabía. Y era lo que era lo más peligroso. Entonces, en este caso, yo no veo tal peligro si es que se va consagrando de manera correcta. Pero efectivamente ahí hay una puerta que tensa con la igualdad ante la ley, esa diferencia a veces muy odiosa y termina jugando en contra muchas veces de los propios pueblos originarios. Incluso lo vimos en la votación, incluso en las zonas donde hay mayor población de pueblo originario, el rechazo ganó por aún más mayoría que en el resto de Chile. Eso quiere decir que esta diferencia ni siquiera es de acuerdo a los pueblos originarios. O sea, podríamos decir que incluso que las personas, nosotros que en República estuvimos desplegados, muchas veces una persona, me chocó mucho, una persona nos dijo, yo soy de pueblo originario, pero me siento más chileno que nada, y yo me siento igual de chileno con los mismos derechos que todos, entonces yo no quiero que a mí me hagan diferencia. Y entonces él veía cómo se veía afectado porque ahora el Estado quiere marcarlo como con una diferencia, con un derecho que quizás su vecino no iba a tener, entonces no lo entendía. Y efectivamente eso es justamente esas diferencias odiosas que podría hacer el Estado por meter cierta ideología dentro del tema indígena que sin duda que requiere protección, podríamos promocionar los derechos de los pueblos originarios, pero sin hacer diferencias arbitrarias, que eso al contrario, les juega en contra la convivencia nacional. Exacto, exacto. Yo creo que en esa norma yo la verdad que no estoy de acuerdo. Vamos entonces adelante, dice, bueno, eso ya lo vimos. Consejo Constitucional aprueba artículos que regulan estados de excepción en caso de calamidad pública, guerra y catástrofe. Los artículos votados establecen que será el presidente de la República quien podrá decretar estas medidas, la que podrá incluir la limitación del derecho de reunión, transporte y registrar documentos y comunicaciones. Respecto a prórrogas, el texto innovará en que se debe conformar una comisión mixta entre diputados y senadores que recomendará aprobar o rechazar la extensión. Esto es una innovación también. Coméntame, por favor, un poco de qué hay de nuevo en los estados de excepción, Claro, que, bueno, que la gente conoce muy de cerca porque están, se han de hecho, utilizado implementados en este últimamente. momento. Sí, justamente. Bueno, hay que comparar. Respecto al borrador anterior, es una innovación porque el borrador anterior eliminaba ciertos estados de excepción, le quitaba atribuciones al Estado en temas de seguridad y sobre todo la de estado de emergencia, que era el estado que se había utilizado en la Araucanía por el presidente del gobierno anterior, el presidente Piñera, y como la convención trató el tema después, le quería como quitar la atribución, ¿cierto?, que se había utilizado. Y las paradojas de la vida, el presidente Boris tuvo que utilizarla a los pocos meses a los pocos días de estar en su Sí, claro. mandato, utilizar la misma herramienta que su coalición política buscaba eliminar. La verdad es que los estados de excepción son herramientas excepcionales, efectivamente, pero que tiene que tener el Estado para restablecer sobre todo el orden público. Y el estado de emergencia está dado para eso, o los siguientes estados según la gravedad de los hechos. Y qué bueno que se consagren ahora en su totalidad. Los cuatro que conocíamos nosotros, que tenemos actualmente vigente en nuestra Constitución, ahora se vuelven a consagrar de manera correcta. No hay peligro de que eliminen atribuciones del Estado en materia de seguridad, que es era lo más preocupante. Y con ciertas innovaciones ahora respecto a nuestra Constitución, que sería los controles. Actualmente veíamos que todos los diputados y senadores cada cierto tiempo tenían que reunirse para volver a darle el permiso al gobierno de renovar el estado de excepción. Bueno, ahora hay innovaciones respecto a que se tramite de forma más rápida esta renovación del estado de excepción cuando la excepción dure más de un tiempo determinado. Algunos se cuestionan de por qué dura tanto tiempo si es excepcional, pero hay que recordar que la excepción no viene siempre por el tema del tiempo, la excepción viene por el hecho que se produce y mientras tengamos actos terroristas en la Araucanía es bueno que existen herramientas, no solo el estado de excepción, sino que otro despliegue del Estado también para terminar con estos hechos que afectan gravemente, y no solo la región de la Araucanía, sino que también la región de los lagos y la región del Biobío en la provincia de Arauco. Muy bien.
Muy bien, entonces por eso iniciativas ciudadanas de ley serán parte de la propuesta constitucional. Esto también es novedad. Dice, la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas de ley es una de las principales novedades aprobadas este sábado en el Pleno del Consejo Constitucional durante la votación del capítulo 3, representación política y participación ciudadana. El artículo 47 contempla, que un grupo de 100 personas habilitadas para sufragar podrá registrar en la plataforma de servicio electoral una iniciativa ciudadana de ley, la cual deberá reunir como mínimo el apoyo del 4% del último padrón electoral para que sea discutida en el Congreso Nacional. Excelente. ¿Qué O te sea, aquí parece? esta sí que es una innovación, esto no lo teníamos en las constituciones anteriores. Es una herramienta para, uno, volver a que las personas se reencanten un poquito con nuestras instituciones políticas, se abre una ventana de participación ciudadana en que puedan elevar ciertas iniciativas, ¿cierto? Que seguramente son iniciativas que deberían ser más populares, ¿cierto? Que logren el apoyo transversal. Habrá que ver cuán éxito tienen, si es que quizás se pongan de moda en algún momento y después ya pasen de moda, porque finalmente lo que hace es forzar a los congresistas que tengan que votar ciertas materias. Yo espero que funcione para algunas cosas que los ciudadanos estamos exigiendo, no sé, pues, rebaja de sueldos, por ejemplo, y ojalá que lleguen y tengan que votarlo. Y se vean presionados de repente a construir un Estado un poquito más austero, ¿cierto? Más eficiente, pero más austero, y que llegue a través de una iniciativa ciudadana. Sería muy bonito que ocurriera eso, pero habrá que ver la efectividad en la práctica, ver si es que los ciudadanos se organizan, si es que se logra el mínimo ahí para que se vote, ¿cierto? Que es como las firmas que se reunían para que ahora se llegaran algunas iniciativas al Consejo, algo así creo yo que podría funcionar. Y habrá que ver si es que en el Congreso se toman en cuenta también. Es otra de las cosas que hay que ir revisando, si es que tienen efectividad a la hora de tramitarse o los parlamentarios quizás miren para el lado. Bueno, hay que estar muy atentos ahí los ciudadanos de que las iniciativas que salgan se sigan tramitando y ojalá que las buenas iniciativas lleguen a buen puerto. Exactamente, pero es una gran herramienta para la ciudadanía. Consejo limita dieta parlamentaria con descuento de inasistencia. Es decir, los que no vayan a lo que corresponde al Congreso, ¿cierto? Van a ver reducida su dieta. Lo encuentro simplemente fantástico. Oye, claro, ya empezamos a votar el 25 de septiembre, tú vienes bien marcado ahí. Son las últimas votaciones, Tani, estamos hablando ya de lo que Ayer. pasó el sábado, lo que pasó ayer, votaciones sobre el Congreso Nacional. Y te diría yo también que esto es tan importante e incluso quizás un poco más de lo que hablábamos de los derechos fundamentales, porque pasa que en las constituciones, y lo podemos ver en la constitución de Venezuela, en las constituciones de la izquierda, que tienen grandes constituciones llenas de derechos, pero que no se cumple ninguno. Y eso ocurre porque la Constitución, como dije yo, tenía dos patitas. Una patita que eran nuestros derechos fundamentales y la otra nuestro sistema político. Y si un sistema político no tiene contrapesos, no tiene un buen diseño, no sirve de nada tener todos los derechos escritos en papel si es que no tenemos un presidente de la República, un Congreso y un poder judicial, ¿cierto? Con contrapeso, que ellos se puedan controlar, que los ciudadanos puedan controlar a sus gobernantes y que no puedan hacer lo que quieren. Y eso es lo que pasa finalmente en los países bolivarianos, ¿cierto? Que construyen constituciones con muchos derechos, que se la venden a la ciudadanía como la gran panacea, pero finalmente lo que quieren es quedarse con el poder a través del debilitamiento del sistema político. Y por eso que es muy importante que las que se está votando ahora respecto al Congreso Nacional y las sanciones, por ejemplo, al mal comportamiento de los parlamentarios, ojalá lleguen a buen puerto, porque esto es lo que necesitamos, un sistema político que permita que se hagan las reformas que Chile necesita, pero con autoridades competentes, autoridades responsables, y que si alguna autoridad, ya sea diputado o senador, se arranca con los tarros, bueno, tenga la sanción necesaria. Finalmente yo creo que ese es un paso que tiene que dar Chile si quiere ser un Estado más eficiente, más austero y que permita que los ciudadanos puedan progresar. Exactamente. Y entonces acá vemos, Consejo reduce a 138 el número de diputados. Estas son cosas, como bien decías tú, que jamás lo va a ver
Jamás lo va a ver el mismo Parlamento. Ellos no van a querer reducirse ni la dieta ni reducir su número de integrantes. Entonces lo tiene que hacer un tercero, ¿cierto? Que no sea Que venga de la, claro, incumbente. que venga de la Constitución a mandar ahí. Claro. Exactamente, y se aprobó entonces esta rebaja a 138, el número de diputados, que yo lo encuentro una situación fantástica. Y Consejo Constitucional rechaza paridad de género. Parte de Chile Vamos y el oficialismo votaron a favor. Cuéntanos un poco más entonces, este tema de la paridad conculca la igualdad de la ley. Estos temas, los dos temas que acabas de mencionar, Tarín, fueron votados ayer a eso de las 8 o 9 de la noche. ¿Eh? Así que Así es. a la gente le estamos contando lo último que se ha votado en el Consejo. Esta reducción de 138 diputados que va en el sentido de evitar la sobrefragmentación del Congreso. Recordemos que cuando se le puso fin al binominal, se sumaron 35, 37 diputados, 35 diputados, lo que provocó la llegada de la farándula, no solo por el aumento de los cupos, sino también por este redistritaje que hubo grandes distritos con muchos cupos, lo que hace principalmente es que llegue gente con monocausa, ¿cierto? Que tenga que hacerse famoso, ya sea por ser díscolo o ya sea por ser farandulero. Y eso es lo que vimos, la Florcita Motuda, no te recuerdas, Pamela Giles, que llegan al Sí, Congreso claro. por esta... son ejemplos, estoy dando ejemplos, pero este mayor número de parlamentarios lo que hizo fue el ingreso de ciertas personas que muy poco crédito le dan a nuestra institución. Así que esta reducción yo la celebro, es una reducción que primero, bueno, va en el sentido de hacer un Estado más austero, menos autoridades, menos sueldos que andar pagando, y dos, un Estado un poquito más serio, en el sentido que el Congreso esté mucho más a favor de acuerdos y no tanto a la sobrefragmentación de partidos políticos. Efectivamente, antes habían 120, se aumentó 35 y ahora bajamos un poco. Yo creo que esa baja, que pudo haber sido más, pudo haber sido menos, yo celebro la baja, en verdad, de un número de parlamentarios que creo que siempre es positiva si es que se rediseña bien el tema del redistritaje. Y con el tema de la paridad que me preguntas, que es un tema muy delicado, aquí lo que diría el ciudadano, no hay que confundir la paridad de género y sobre todo la de resultado, que yo encuentro que es gravísima, con la igualdad ante la ley Claro. entre todas las personas y por sobre todo entre hombres y mujeres. Esa igualdad ante la ley está, y está en la Constitución, y ustedes van a encontrar, la persona que lea lo que se ha considerado hasta ahora, la igualdad entre las personas está, incluso expresamente está la igualdad entre hombres y mujeres para acceder a cargos públicos y en otro sentido. Lo que sí se rechazó ayer a última hora fue la paridad de género de resultado, una paridad de género que yo encuentro que es muy peligrosa porque se mete la mano en la urna, como se dice coloquialmente, corrige el voto. Es decir, si en un distrito los ciudadanos eligen a tal persona, resulta que porque la región de al lado eligieron a otra, Claro. se aplica un mecanismo y ahora la persona que yo elegí, que ganó, la bajan para que suba otra persona simplemente por su género. Eso es de una gravedad total, ya sea hombre o mujer, la verdad que es un descrédito total al elector, a nosotros como ciudadanos, que nosotros elegimos una persona y nos vienen por una triquiñuela de otra región, de que por acá no salió la persona que querían que saliera, nos cambian a la persona que nosotros elegimos. Esa yo creo que es lo más grave. Y segundo, también va denigrando a los candidatos porque, o sea, un candidato que gana por alta mayoría, lo bajan y suben a uno que tiene un 5% solamente por su género. ¿Qué mérito hacen que esa persona esté ahí? Ya sea, yo como le digo, ya sea hombre o mujer, la persona que corrijan, Exacto. no tiene sentido esa paridad. Entonces, mi llamado es a distinguir muy bien lo que se rechazó ayer. Ayer se rechazó la paridad de género de resultados, una paridad muy ideológica. Esto no lo tienen, los países serios no tienen esa corrección. Yo creo que fue lo voy a decir así, una borrachera ideológica que tuvo Chile con implementar esta paridad de género de resultados en las últimas votaciones del Parlamento, que si bien podría dar un resultado romántico, decir, oye, tenemos un Parlamento, tenemos un Congreso o un Consejo 50 y 50, bueno, pero ¿a costa de qué? ¿A qué precio estamos pagando eso? A costa de la autonomía de los ciudadanos, de elegir a quien nosotros queramos. Y eso Exacto. eso lo encuentro muy grave. Yo espero que
la paridad en cuanto a que tengamos igual la oportunidad de ingresar a los cargos públicos, se haga por vías legítimas, por vías de derecho de verdad que sean compatibles con la democracia y no con estos mecanismos que son mañosos, mecanismos que son incompatibles en verdad con los principios más básicos de la democracia. Exactamente, mira, acá tenemos la votación, si la podemos ver, entonces se aprueba, no, perdón, yo creo que esto no es, no, vamos a sacarlo. Yo creo que me equivoqué de lámina de todas maneras. No, yo creo que está bien, ¿Sí? porque se rechazó en el sentido de que ya. era estaba en un artículo transitorio que lo que hacía era que aplicaba este mecanismo, pero solo durante 2 años. O sea, perdón, tienes dos razón. elecciones, perdón, dos Por periodos elecciones. por 2 Era elecciones. 60-40, ¿no? Claro, entonces Claro. era correcto, era una banda, no era 50-50, sino que una banda de 60%. Bueno, y tenemos el caso de Juan Sutil en el último Consejo Constitucional, que sacó, pero arrasó con los votos y finalmente no estuvo en el Consejo Constitucional justamente por la paridad de salida, como bien dices. Claro, y tenemos el ejemplo de la convención anterior que terminó afectando a las mujeres, que tuvieron mayor votación. La ciudadanía eligió más mujeres y resulta que por estos mecanismos finalmente que alteran la democracia. Eso es lo grave y lo que no se entiende a los que defendemos los principios de la democracia y la igualdad ante la ley. Es muy doloroso que se hagan populares estas normas porque en verdad pueden sonar muy bonitas para alguien, pero que en verdad en el fondo vienen con una ideología detrás que no es sana. Bueno, voy a cambiar de tema un poquito para justamente en relación a lo que vimos recién de la rebaja, ¿cierto?, de parlamentarios. Ayer habló la presidenta del Consejo Constitucional y increpó a la izquierda por ser obstruccionista. Entonces vamos a revisar esas declaraciones que fue no como presidenta del Consejo, sino que en su discurso personal, digamos, dentro del Pleno. Atención con el video. A todos, pero solo con mis ideas. Eso es lo que se desprende de los dichos y actos de la izquierda en este proceso constitucional, o las izquierdas, como les gusta que se denominen. Dicen querer acuerdos, pero del dicho al hecho hay una gran distancia. Personalmente, me senté con el consejero Suárez, que en este momento no está en la sala, allá arriba, perdón, no lo vi en su asiento, perdón, consejero, y los comisionados Rivas y Osorio, a conversar de un tema que hoy nos convoca, disminución del número de parlamentarios y redistritaje. También estuvieron presentes los comisionados Osa y González, quienes pueden dar fe de que se plantearon 1001 alternativas sobre la materia. El resultado, no solo nos encontramos con un muro, sino con un verdadero frontón. A cada propuesta había un no. Y ninguna propuesta alternativa. Solo repetían, no contarán con nosotros para disminuir el número de parlamentarios. La postura, por tanto, es que los acuerdos transversales solo se logran cuando son ideas de izquierda las que se adoptan. Eso no es apertura a los acuerdos. Eso no es querer construir una casa común. Eso es hacer todos los esfuerzos posibles por bloquear cualquier posibilidad de encontrar un punto de encuentro entre las distintas y legítimas posturas que existen dentro del Consejo. Y el ejemplo que menciono ni siquiera era un tema de principios, sino absolutamente prudencial y discutible, como es el número de parlamentarios. Todas las encuestas, absolutamente todas, se han demostrado sostenidamente un malestar de la sociedad durante la última década. Ha sido el exceso de parlamentarios de nuestro sistema político. Increíblemente, el gobierno de la presidenta Bachelet, haciendo uso de su mayoría circunstancial, más el contubernio de ciertos parlamentarios independientes que vieron en ella una oportunidad mezquina, modificó el sistema binominal y lo transformó en uno proporcional, abultando el Congreso Nacional con 47 nuevos parlamentarios, con todo lo que eso ha significado en el deterioro de la gobernabilidad y el gasto de recursos públicos. Reducir el número de parlamentarios no es un capricho, es un deber que tenemos con el país y con la ciudadanía, cada vez más distante de la política. Este es el primer paso para revalidarla. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos las palabras de la presidenta del Consejo Constitucional, doña Beatriz Hevia, clara, precisa, frontal, ¿cierto?, para denunciar cómo la izquierda está votando, porque votan absolutamente todo en bloque, todo en contra
No, sin embargo, hay consenso, porque la izquierda, ¿cierto?, increpa a la derecha diciendo que están pasando máquina. Y resulta que no están pasando máquina por lo que se ve, porque decía justamente Cristian Valenzuela en Estado Nacional el domingo que cerca del 53% de las votaciones son unánimes. Y aumentando. Y Y aumentando. aumentando. Entonces, la verdad que poniendo los puntos sobre las i, yo aplaudo a Beatriz Evia por su frontalidad y la verdad que sus intervenciones son dignas de aplauso. Yo Oye, por sí, eso las... yo encuentro que Adelante. su intervención fue muy, muy clara porque esta concepción del consenso, la verdad que, y que no la tiene solo la izquierda, sino yo creo que también parte de la derecha sufre de esta mala concepción de que el consenso está de como hacia lo que dice la izquierda, pero no tanto. Es decir, si lo llevamos, por ejemplo, al tema tributario, un pacto fiscal, por ejemplo, no es una baja de impuestos, siempre es una alza de impuestos. Ahora, Exacto. no como lo quería la izquierda, sino que un poquito menos, pero siempre subiendo los impuestos. Entonces, ¿qué tipo de consenso estamos llegando? O sea, son consensos como ceder, pero no tanto. Ese es el concepto que tiene la derecha de consenso, una parte de la derecha. Yo creo que hay que ser bien también autocrítico respecto a cómo entendemos, y por eso las palabras de Beatriz Evia, muy, muy, muy asertiva de cómo toca ese tema. También pasa, y lo pasó con el tema de la protección del niño que está por nacer y el tema del aborto, porque en el anteproyecto no quedó nada respecto al niño que está por nacer, nada. Incluso Exacto. y fue un franco retroceso que actualmente tenemos por lo menos un nivel de protección, y ellos, en la negociación se decía, bueno, no quieren esta fórmula que se proponía desde Republicanos, no querían la fórmula que se proponía desde Chile Vamos. Bueno, ¿y cuál fórmula proponen ustedes? Ninguna. Entonces, Ninguna. cuál es el consenso? ¿Dónde está el punto del consenso? La verdad que yo creo que hay una mala concepción de consenso. Hasta ahora hemos visto que las votaciones han avanzado de manera, primero, a nivel muy respetuoso, más allá de los conflictos a nivel de redes sociales, ¿cierto? Que se puede dar un poquito más inflado. Adentro del Consejo se ha dado un debate muy, muy respetuoso, y si vamos analizando el porcentaje de normas que se van aprobando por unanimidad o por un gran número, siempre hay algunos poquitos descolgados que podríamos incluso ir sumando a las votaciones de unanimidad. Cada vez es más las normas que se van votando por unanimidad, lo que nos dice que es un proceso muy distinto al anterior, y que las normas efectivamente están dentro de lo debatible. Quizás no les gusta, pero dentro de lo debatible. Nunca algún disparate como lo que vimos nosotros en el proceso anterior. Y por cierto, yo creo que son normas que se basan en nuestra tradición constitucional. Así que yo por lo menos hasta ahora estoy tranquilo con algunos de la mayoría de los puntos que podríamos tener algún sustito o algún temor. Por ahora yo creo que va bien avanzado el tema. Sin duda hay que estudiar el texto una vez que lo tengamos definitivo, ¿cierto? Y ahí ir tomando la decisión, ojalá los ciudadanos bien informados. Pero por ahora me parece muy acertadas las palabras de la presidenta y del Consejo. Bueno, mi estimado Ricardo, te quiero agradecer tu participación el día de hoy en este programa. Esperamos seguirte teniendo porque se vienen muchos temas nuevos, ¿cierto? Muchas votaciones nuevas, y es importante tener al director del programa constitucional del Instituto República en nuestro programa, por supuesto. Así que muy agradecida de tu participación y espero que haya sido de tu agrado también el programa. Sí, feliz de acompañarlo, estar comentando estas normas que se van aprobando casi en tiempo real, comentando en tu programa lo que se va aprobando. Así que qué bueno que nuestros auditores estén súper informados, muy al día. Y desde República nosotros vamos a seguir comentando las normas, ¿cierto? En nuestras redes sociales, lo que se vaya aprobando. Así que los que quieran seguir muy conectados también, invitadísimos a seguirnos. Y feliz sí que tenemos otra oportunidad para comentar otros artículos que apruebe el Pleno o los comentarios de los Sí. expertos más adelante. Sí, yo creo que ahí te vamos a estar llamando, Ricardo, en la última patita del proceso, ya cuando se esté votando lo que sugiera la comisión experta. Así que bueno, eso sería entonces. Muchas gracias, Ricardo. Que tengas un Saludos a lindo todos. martes. Chao, chao. Igualmente, muchas gracias. Leonardo, por tiempo no lo revisé, de hecho lo tenía destacado. Tu pregunta esta, ¿no? Dice, ¿qué consecuencias para la estabilidad jurídica tiene una nueva constitución? Por supuesto que tiene gran incidencia en la estabilidad, en que retornen las inversiones, ¿cómo no? Por supuesto, tener una base sólida para que las personas
puedan invertir, ¿no?, en el país, que es básicamente lo que más nos falta. ¿Cuánto capital huyó, ¿cierto?, de nuestro país desde octubre del 2019? Me alegro entonces que haya sido para allá quería ir, exactamente. Bueno, lo vamos a ver con otro invitado probablemente más en profundidad. Y bueno, eso sería todo por hoy. Les conté que el próximo martes vamos a tener al doctor Acosta hablando de salud, que es lo que es esto del plan general de salud, que es como un GES, decía Ricardo. Así que no se lo pierdan, les recuerdo, antes que se vaya, déjenme un me gusta, compártalo en sus redes sociales, use el hashtag Espejo Constitucional, suscríbete al canal, les recuerdo que tenemos Facebook, Twitter o X ahora, Instagram de Espejo Constitucional, estamos en todas las redes sociales, por supuesto, así que síguenos, ahí estamos subiendo extractos del programa, también extractos de lo que está pasando en el Consejo Constitucional, por supuesto. Así que ha sido todo por hoy, que tengan un lindo martes y será hasta la próxima semana. Chao, chao.